Vamos a situarnos en un momento y un lugar muy concretos. Es el año 1978. Estamos en el corazón del poder intelectual de Occidente. Se espera un discurso de agradecimiento, de celebración. Pero lo que el mundo está a punto de oír es en realidad una de las advertencias más potentes e inesperadas de todo el siglo XX. La lanza un disidente soviético, Alexander Solzhenitsyn. La escena es la ceremonia de graduación de Harvard. La élite académica, política y cultural de Estados Unidos está allí reunida. El ambiente, como es de esperar, es de optimismo, de celebración del triunfo del mundo libre. Y el orador principal es, ni más ni menos que Alexander Solzhenitsyn, una figura heroica, un disidente que ha sobrevivido a la brutalidad del Gulag y que ha encontrado refugio en Occidente. Todo el mundo espera de él palabras de gratitud, una alabanza a la libertad que le ha acogido. Pero lo que reciben es justo lo contrario. Con estas palabras, Solzhenitsyn cambia por completo el tono del día. Deja muy claro que no ha ido allí para agradar a nadie, sino para decir la verdad, por muy amarga que sea. Y desde luego la amargura no tardó en llegar. Vamos a analizar sus críticas principales. En lugar de los elogios que todos esperaban, Solzhenitsyn lanzó una crítica directa, afiladísima, al carácter mismo de Occidente, y su primer diagnóstico fue la verdad sorprendente y brutal. Su afirmación fue así de contundente. Para él, lo más llamativo de Occidente no era la libertad, ni la riqueza, no. Era una alarmante falta de valentía civil. Vio una pérdida de voluntad que, según él, impregnaba la política, la cultura y, en general, toda la sociedad. Solzhenitsyn, además, desglosó esta falta de coraje en síntomas muy concretos. Argumentaba que esa búsqueda constante de bienes, de comodidad, de placer, había debilitado la voluntad colectiva. Y esto dejaba a la sociedad paralizada ante las amenazas reales, porque nadie parecía dispuesto a arriesgar su bienestar para defender valores superiores. Y esto nos lleva a un concepto clave que él llamó la vida legalista. Solzhenitsyn observó una sociedad que había sustituido, en la práctica, la brújula moral por el código legal. Es decir, si la ley lo permite, entonces está bien. Pero él advertía que una sociedad que solo se rige por la ley, sin aspirar a nada más elevado, se vuelve fría, mediocre y al final paraliza los impulsos más nobles de las personas. Pasamos ahora a su siguiente gran crítica, que se centra en cómo la libertad occidental, a sus ojos, se había desequilibrado de una forma muy peligrosa. Aquí, Solzhenitsyn argumentaba que la balanza se había inclinado demasiado. Se defendían con un fervor casi religioso los derechos individuales, pero se habían olvidado por completo las obligaciones y el autocontrol. Este desequilibrio, en su opinión, dejaba a la sociedad indefensa frente a la decadencia y, como él decía, la corrosión de lo perverso, concediendo una libertad casi sin límites para hacer el mal. Esta cita, la verdad, resume su argumento a la perfección. Ese foco casi obsesivo en los derechos, sin una contrapartida en los deberes, era para él un defecto fatal en todo el sistema occidental. Y quizás su crítica más dura se la reservó para los medios de comunicación. Los veía como el poder más grande de Occidente, pero un poder que no había sido elegido por nadie y que no rendía cuentas ante nadie. Acusaba a la prensa de superficial, de crear consensos artificiales y de silenciar a las voces independientes que no seguían la moda del pensamiento de ese momento. Pero Solzhenitsyn fue todavía más allá. Él revela que los problemas que describe no son algo superficial. Para él, el mal venía de la raíz misma del pensamiento occidental moderno. Él trazó una línea histórica que iba desde el Renacimiento hasta la crisis de su tiempo. Argumentó que el pensamiento occidental había pasado de una visión centrada en Dios a una visión centrada exclusivamente en el hombre. Y en esta nueva visión, el ser humano se convierte en la medida de todas las cosas, sin reconocer ninguna autoridad moral o espiritual por encima de sí mismo. Esta, según él, es la auténtica raíz de todos los males. Y entonces lanza la afirmación más impactante de todo el discurso. Cita a Marx para señalar lo que él llama un parentesco inesperado entre las ideologías de Occidente y del Este. Esto, en ese momento, fue una bomba. En plena Guerra Fría, Solzhenitsyn estaba diciendo que el comunismo no era lo contrario del liberalismo occidental, sino su conclusión más radical y coherente. Que ambos sistemas, según él, partían de la misma base, un mundo sin Dios, donde lo único que importa es la felicidad material del ser humano. Después de un diagnóstico tan demoledor, Solzhenitsyn concluye su discurso rechazando el modelo occidental y proponiendo un camino completamente diferente. Y lo hace presentando un contraste impactante, el de la personalidad occidental, que él ve ablandada por la comodidad, frente a la fortaleza espiritual que se habría forjado en el Este a través del sufrimiento. Sostenía la paradoja de que la opresión, en cierto modo, había generado personalidades más profundas y fuertes. Por lo tanto, su conclusión era inevitable.
Para él, adoptar el modelo occidental podría ser una mejora en lo material, pero representaría un profundo retroceso en lo espiritual. No podía en conciencia proponerlo como un ideal. Y su discurso nos deja con esta pregunta fundamental flotando en el aire. Si los dos grandes sistemas del siglo XX estaban, en el fondo, enfermos de la misma dolencia materialista, ¿qué esperanza quedaba? Y aquí está su respuesta final. La única salida tanto para el este como para el oeste no era política ni económica, era espiritual. Era un llamado a ascender a un nuevo nivel de vida, a recuperar la dimensión espiritual que se había perdido. Una idea, desde luego, tan desafiante hoy como lo fue en aquel lejano 1978.